Tema número 2. Evaluación de los aprendizajes. Proceso de evaluación por competencia, estrategias y contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. La evaluación por competencia es un método de evaluación que se enfoca en identificar y medir las habilidades, conocimientos, comportamientos y actitudes que una persona posee y que son relevantes para el desempeño efectivo en un rol y función específica. Características. Tiene un enfoque en habilidades específicas porque se centra en las habilidades concretas requeridas para el desempeño laboral. Tiene una medición objetiva porque busca evaluar las competencias de manera objetiva y cuantificable. Contextualización. Considera el contexto y las demandas específicas del puesto o función. Feedback orientado al desarrollo. Se utiliza para identificar las áreas de mejora y desarrollar planes de desarrollo personalizado. Evaluación continua. Puede realizarse de manera periódica y continua para monitorear el progreso y el desarrollo de las competencias. Fundamentos de evaluación por competencia. Se fundamenta en la idea de que el desempeño efectivo y el trabajo no solo depende del conocimiento teórico, sino también de las habilidades prácticas, comportamientos y actitudes de los individuos. Beneficios de aplicabilidad de evaluación por competencia. Personalización del proceso. La evaluación por competencia permite adaptar el proceso de evaluación a las necesidades específicas de cada individuo. Desarrollo del talento interno. Se pueden desarrollar planes de desarrollo interno que fomenten el crecimiento y la retención del talento. Transparencia y objetividad, ya que reduce la posibilidad de sesgos y aumenta la equidad. Retroalimentación efectiva, toda vez que ayuda a comprender las fortalezas y áreas de mejora. Adaptabilidad a cambios, es decir, permite desarrollar las competencias necesarias para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades. Evaluación del impacto. Permite evaluar el impacto de las iniciativas de desarrollo de competencias en el desempeño organizacional y la consecución de objetivos estratégicos. Ventajas y desventajas. Ventajas. Proporciona una imagen completa del desempeño del individuo. Ayuda a identificar áreas de mejora específicas. Facilita la toma de decisiones de selección y promoción más informadas. Fomenta el desarrollo profesional continuo. Veamos algunas desventajas. Puede ser subjetiva si no se utiliza correctamente. Requiere tiempo y recursos para implementarse correctamente. Puede generar resistencia si no se comunica adecuadamente su propósito y beneficios. Tipos de evaluación por competencias. Autoevaluación. En este tipo de evaluación, los individuos evalúan sus propias competencias en función de los criterios predefinidos. Prueba de desempeño. Estas pruebas implican la realización de actividades prácticas o la resolución de problemas relacionados con las competencias específicas que se están evaluando. Simulaciones. Las simulaciones implican recrear situaciones de la vida real en un entorno controlado para evaluar las competencias de los individuos. Portafolios de evidencia. Los individuos pueden recopilar evidencia de su trabajo pasado para demostrar cómo han aplicado ciertas competencias en situaciones reales. Observación directa. Este método implica que un evaluador observe directamente el desempeño de un individuo en situaciones de trabajo reales o simuladas para evaluar sus competencias en acción. A continuación, mi compañera Yirka. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches.
Profesora, en el día de hoy les voy a hablar sobre el proceso de evaluación por competencia, estrategias, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Como pudimos observar o como hemos podido venir viendo, el tema de la evaluación por competencia, existen diferentes formas de evaluación. Y en este momento yo les voy a hablar acerca de la evaluación según el momento. Y esta se divide pues en evaluación conceptual, como ya dijimos, evaluación procedimental y actitudinal. En el caso de la evaluación conceptual tenemos pues que es un proceso que se centra en medir y valorar el entendimiento y dominio que una persona tiene sobre los conceptos, teorías y principios dentro de un área específica. Este tipo de evaluación se preocupa por la comprensión profunda y el pensamiento crítico más que por la memorización de datos o la realización de tareas prácticas. Como hemos visto, pues la evaluación de contenido se basa más bien en datos y hechos y conceptos. Cuando hablamos de datos y hechos es el saber y cuando hablamos de conceptos es la comprensión que se tiene. Mediante la asimilación de estos conocimientos, pues veremos lo que realmente tratamos de evaluar de manera conceptual. Entre las características de la evaluación conceptual tenemos que evalúa el entendimiento de conceptos fundamentales y la capacidad de relacionarlos entre sí. Fomenta y mide la habilidad para analizar y sintetizar y evaluar la información. Se centra en la aplicación de conceptos teóricos a diferentes contextos y situaciones. Y se puede utilizar criterios menos estrictos, más interpretativos, permitiendo diversas formas de demostrar el conocimiento que se ha adquirido. Nos hemos encontrado que la importancia de la evaluación conceptual está en que ayuda a asegurar que los estudiantes y los profesionales tengan una comprensión más profunda sobre un tema. Fomentar habilidades de pensamiento crítico y la capacidad de aplicar conceptos a nuevas situaciones, además de que proporciona una base sólida sobre la cual se puede construir el conocimiento adicional y más avanzado, es decir, que de esta forma el estudiante va a adquirir el conocimiento y lo va a unificar con los conocimientos o los criterios que ya tenga preconcebidos y de esta forma va a sacar un nuevo contexto, un nuevo concepto sobre el tema en sí. Algunos ejemplos de la evaluación conceptual tenemos los exámenes escritos, ya que existen preguntas de desarrollo, pueden ser ensayos, problemas que requieren explicación detallada, mapas conceptuales, es decir, que se pueden utilizar diagramas que muestren las relaciones entre diferentes tipos de conceptos, discusiones y debates. Allí evaluaríamos lo que es la capacidad para argumentar y defender ideas basadas en conceptos teóricos, proyectos y presentaciones, trabajos en los que se debe aplicar y demostrar la comprensión de conceptos a través de investigaciones o exposiciones. Entre los principales serían estos, porque también podemos poner un cuadro comparativo a comparar una definición de un autor X versus la definición de otro autor, y luego de que se dan esta comparación, entonces poner al estudiante a que él haga su propio concepto y él desarrolle un nuevo concepto en base al tema que se esté ventilando dentro de la clase. A continuación le hablaremos sobre la evaluación procedimental. Esta se refiere a la valoración de las habilidades y competencias prácticas para una persona utiliza para realizar tareas o procesos específicos. Este tipo de evaluación se centra en el cómo se hacen las cosas más que en el resultado final o en el conocimiento teórico. Es comúnmente utilizada en entornos educativos y laborales para asegurar que las personas no solo entienden el contenido teórico, sino que también pueden aplicar ese conocimiento de manera efectiva y eficiente en situaciones prácticas. Es decir, que ya aquí viene es el proceso en cómo internaliza el estudiante los conceptos adquiridos versus la aplicación de esos conceptos en su vida cotidiana. Ahora pasaremos a hablarles sobre las características de la evaluación procedimental. Debemos entender pues que
al igual que la evaluación conceptual, la evaluación procedimental tiene características específicas, es decir, el enfoque en el proceso, ya que se evalúan las habilidades prácticas y los procedimientos utilizados para realizar una tarea. La observación directa a menudo implica la observación y el desempeño del individuo durante la realización de la tarea específica que se le haya asignado. Que los criterios sean claros, es decir, que utiliza criterios de evaluación específicos y objetivos para valorar la competencia en el proceso, y obviamente la retroalimentación continua, que debe ser muy importante, ya que ofrece ayuda sobre el desempeño para ayudar a mejorar las habilidades o las destrezas que tenga el individuo. Entre los ejemplos que podemos poner en evaluación procedimental, tenemos ciertos instrumentos como lo son la lista de verificación, muy utilizada para asegurar que se siguen todos los pasos de un procedimiento específico. Las rúbricas, que son nada más que tablas que detallan los criterios de desempeño y los niveles de competencia para cada criterio. La observación directa, que es la evaluación en tiempo real del desempeño mientras se realiza la tarea. Y las simulaciones y juegos de roles, es decir, ejercicios prácticos que simulan situaciones en la vida real para evaluar la aplicabilidad de las habilidades o las destrezas que haya adquirido el individuo después de haber dado un tema X, y que nosotros queramos ver cómo es la manera en que el estudiante ha aprendido estas habilidades y cómo las utiliza en favor de las situaciones que se le presenten en la vida. Por último, tenemos la evaluación actitudinal, que no es más que el proceso que se utiliza para medir y analizar las actitudes, creencias y valores y disposiciones de las personas hacia determinados temas, situaciones o contextos. Este tipo de evaluación se centra en el aspecto subjetivo y emocional del comportamiento humano y suele emplearse en diversos campos como la educación, la psicología, el marketing y los estudios de opinión pública. Entre las características de la evaluación actitudinal tenemos pues la subjetividad, ya que se enfoca en aspectos subjetivos como lo que son las creencias y los sentimientos. En los instrumentos de medición, ya que utiliza cuestionarios, encuestas, entrevistas o escalas de actitud. En el propósito, que puede ser utilizada para entender la predisposición de las personas hacia ciertas acciones, comportamientos o ideas. Y en el contexto de uso común en estudios de mercado, evaluaciones educativas, investigaciones psicológicas y análisis de opinión. Y bueno, para finalizar tenemos pues que los instrumentos que más podemos utilizar, o entre los más comunes que podemos utilizar en las evaluaciones actitudinales, tenemos la escala de Likert, preguntas que permiten medir el grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones, entrevistas, conversaciones estructuradas o semiestructuradas para explorar actitudes a profundidad, cuestionarios, que serían una serie de preguntas diseñadas para obtener información sobre las actitudes de los encuestados. Como vemos, pues, en cada una de los tipos de evaluaciones, según el momento, ya sea según el concepto, según el procedimiento o según la actitud, todas estas evaluaciones tienen formas de medirse diferentes, tienen estrategias distintas, tienen procedimientos distintos. Es decir, que debemos estar siempre atentos en qué es lo que queremos evaluar para saber cómo lo vamos a evaluar y en qué momento lo tenemos que evaluar. Como pudimos observar, o a manera de conclusión, pues podemos decir que la evaluación tradicional versus la evaluación por competencia tiene una diferencia abismal, ya que una trata es todo el tema de la memorización y el aprendizaje memorístico, y la otra lo que trata es de ver cómo ayuda o cómo solventa, cómo el estudiante hace para adquirir el conocimiento, pero también para ponerlo en práctica. Así que debemos decir pues que la evaluación por competencia ofrece una visión integral del aprendizaje, enfocándose en la capacidad del estudiante para aplicar conocimientos y habilidades en contextos reales. Este enfoque pues promueve una educación más relevante
y más adaptada a lo que son las demandas del mundo actual, fomentando el desarrollo de competencias críticas para la vida y el trabajo. Las diversas